preciso momento, amigos, me encuentro en Tanzania y nos vamos a dirigir al corazón del parque más salvaje de toda África. Hoy nos vamos a sumergir en lo más profundo del parque del Serengeti. Es considerado el parque más salvaje y legendario de todo el planeta. Sin más nada que decirles, muchachones, bienvenidos a una nueva aventura aquí en Tanzania. Vamos para allá. En estos jeeps nos vamos a dirigir hasta la entrada del Parque Nacional, ya que oficialmente aún no hemos llegado, pero estamos simplemente como a 30 minutos. Ese parque es tan grande que tiene la migración de animales más grandes de todo el mundo. Vamos a ver grandes animales como elefantes, leones, leonas, ñu, impalas, búfalos. Muchachones, un dato súper interesante es que la palabra Serengeti viene del masái Serengé, que significa tierra que se expande hasta el infinito. Es que, como les estoy comentando, este parque es tan grande que alberga un sinfín de mamíferos, de aves, que espero que el día de hoy, que cuando lleguemos a ese parque podamos encontrar tantos animales para documentarlos y así compartir una aventura animalística en este canal. En este jeep es donde comienza la aventura. Normalmente cuando uno hace un safari, uno se monta básicamente en un camión que está semi blindado, evidentemente para ver los animales cerca, que los podamos no tocar, pero si en caso tal de que una leona se vuelva loca y me quiera comer, yo cierro esto y automáticamente yo evito que un animal me pueda atacar. Se pueden dar cuenta que es un camión grande, espacioso, tiene todos sus asientos bien cómodos. Muchachones, ahora sí comienza la aventura. Ya arrancamos derechito al Serengeti. Hakuna Matata, una forma de ser en este canal de YouTube. Hakuna Matata, una forma de ser. Mira eso, esto es lo que realmente significa estar en África. En el safari del Serengeti vamos a encontrar a los 5 más grandes de África. Estos 5 más grandes son los 5 animales más difíciles de ver, más difíciles de encontrar, y al mismo tiempo son los animales más peligrosos de todo el lugar. Por mucho tiempo estos 5 grandes compartieron la realeza dentro del Serengeti. Eran los 5 líderes de cada zona, eran los más fuertes, pero lamentablemente con el paso del tiempo y por culpa de la caza furtiva, día tras día cazadores furtivos entraban a los parques nacionales, asesinaban a los rinocerontes negros para quitarles sus cuernos, llevando a los pobres rinocerontes al punto de la extinción. Y por eso acá en Tanzania, en cada lugar que vamos llegando, encontramos esculturas, imágenes, fotografías, mayormente de los rinocerontes más que los otros 4 grandes debido a la extinción o gran pérdida de su especie. Muchísimas personas de este país los conmemoran, los recuerdan, los aprecian y tratan de cuidar a esos 4 grandes que quedan allá en el Serengeti, que en un ratico vamos a ver, y sigamos que nos va a dejar el jeep porque estábamos haciendo una pequeña parada para miar, así que vámonos antes que nos dejen y nos coman los leones. Muchachos, oficialmente con mucho frío. Yo no pensaba que aquí en África había tanto frío, pero les comento que vamos a entrar al Parque Nacional Serengeti, que en 1981 fue considerado un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Esta entrada que está por acá no es la del Serengeti, sino del Parque Nacional Ngorongoro, el cual vamos a grabar el día de mañana en otra aventura, en otro video, pero vamos a pasar por acá. Pero lo interesante del caso es que estamos llegando y no sé si puedan ver, pero allá en el techo hay mandriles, detrás de nosotros hay mandriles, y el chofer nos está diciendo que agarremos la cámara, que agarremos el teléfono, que nos agarremos bien los pantalones, porque ellos están acostumbrados a robar, y si ven algo más parado, rácata, manita suelta y se lo llevan para su monte. Miren el mono donde está montado arriba de nuestro jeep. Literalmente nuestro amigo el mono está buscando la manera de meterse dentro de nuestro jeep para robarse un teléfono o los bananos que están dentro.
Luego de rodar varias horas, por fin estamos en territorio del Serengeti. Pero tengo que contarles algo. Miren esas calaveras que están detrás de mí. Pensé que eran unos gigantes, pero mi amigo el guía me está diciendo que en este territorio fue donde supuestamente comenzó la humanidad. Que en este lugar encontraron los restos más antiguos del mundo de los seres humanos. Realmente no estoy seguro, pero si mi amigo el guía me dice que es así, vamos a creerle. Ahora estamos haciendo una pequeña parada para recorrer hacia allá, hacia el suroeste, y por fin empezar a encontrar esos animales exóticos que venimos a buscar el día de hoy. Y soy Miguel, aquí estoy en Uruguay, me he encontrado con un amigo de Venezuela. Nosotros vamos a Serengeti para ver los animales. Muy bien. Oficialmente ya estamos, muchachones. Miren esta verga. A partir de esa línea de tierra donde se acaba el concreto, donde se acaba el cemento, es donde realmente comienza el safari. Igual me estaban comentando que en la parte de arriba, donde está aquella piedra, de vez en cuando se paran las leonas a acechar a los humanos. Y si tú andas con un tour y tú te subes, ya el tour no se hace responsable de tu vida. Al igual que esa raya que ustedes ven allá, ahí es donde realmente comienza el safari como tal, el safari realmente peligroso, donde están los animales salvajes. Y si tú de repente te da ganas de orinar, te da ganas de hacer del 2 y te bajas de la nada y sin permiso, el jeep o el tour no se hace responsable si viene una leona y ¡za!, te come y se acaba tu vida. Ya encontramos el primer animal, miren, un avestruz bonito, bello, solitario, en el medio de la sabana. Es que miren esto, son kilómetros, kilómetros y kilómetros, y que solo se ve un animal es increíble. Digo que es increíble debido a que cada año más de 2 millones de animales salen desde acá hasta Kenia en busca de comida, en busca de pasto, en busca de mantenerse vivos y sanos. Esto que les estoy comentando literalmente es el movimiento animal más grande de todo el planeta. Ustedes se imaginan ver 2 millones de animales entre elefantes, ñu, leones, leonas, leopardos corriendo por acá en busca de agua, como si fuese una pelea del que no llegue se muere de sed. Un dato curioso e interesante de esta ave es que básicamente tiene el comportamiento de un avión. Ella, a diferencia de otras aves, no puede volar de golpe, sino es que tiene que literalmente alcanzar una velocidad corriendo, y cuando se puede alzar, ahí es que levanta las alas y sale volando. Así que se considera una presa muy fácil para los depredadores. Miren acá, aquí encontramos una pequeña manada de impala. Yo creo que es el animal que más se ha visto desde que llegamos. Ellos están muy tranquilitos, parece que están acostumbrados. A lo que dudo que estén acostumbrados sea la visita de las panteras, de los jaguares, de los tigres, de los leones. Aunque son animales muy rápidos, los leopardos o las leonas son mucho más veloces. Miren cómo se queda mirando fijamente para acá en modo de defensa, por si le toca responder a algún ataque creyendo que somos algún enemigo o algún depredador. ¡Ay, no! Estaba cagando, estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Amigos, miren una hiena, parece que estaba cazando, parece que está enferma, porque muchas veces las hienas siempre están en estado de defensa y esa se ve ahí moribunda. Allá se encuentra otra que la estaba resguardando y al vernos llegar se fue corriendo junto a aquella que está allá. Muchachones, miren este animal que acabamos de encontrar. Realmente desconozco a qué línea de animal pertenece. Díganme en los comentarios si alguna vez lo han visto o si realmente soy yo el ignorante que lo desconoce. Chicos, son las 5:30 de la tarde y aún no hemos encontrado a los 4 grandes de la sabana: el león, el elefante, el jaguar y el búfalo. Estamos cruzando los dedos para poder encontrarlos antes que oscurezca y nos agarre la oscuridad aquí en plena sabana. Tengo la esperanza de por lo menos conseguir un elefante, ya que mañana vamos a seguir aquí en el Serengeti, pero no quiero terminar este video sin encontrar por lo menos un elefante.
No sé si alguna vez ustedes llegaron a ver el Rey León cuando Mufasa presenta a Simba en una piedra similar a esta. Bueno, tengo la corazonada de que aquí deben vivir algunos leones o leonas, porque según Disney, ellos siempre viven en lugares donde hayan piedras donde se puedan refugiar de la lluvia. Todo en este que estamos con las ansias y las ganas de que esa piedra de repente se asome un león y nos ruja. Y nosotros decir, cónchale, vimos un león aquí en el safari del Serengeti. Amigos, pero los pronósticos parece que no son tan positivos, pero no nos vamos a rendir. Son las 6 de la tarde y no queremos que se nos agarre la noche por acá sin haber visto por lo menos un elefante, una pantera, un leoncito. Amigos, encontramos un par de elefantes, están un poquito retirados de nosotros, pero por lo menos les cumplí de mostrarles unos elefantes en este video antes que se acabara. Muchachones, encontramos una familia, una manada completa de elefantes. Le rezamos al Rey León y nos cumplió el sueño de ver unos elefantitos el día de hoy. Pueden ver que allá en el fondo están tomando agua. El macho alfa es el que está caminando a dirección hacia nosotros, marcando territorio como pasó en el safari pasado. Ay, pero miren esto, los del medio están haciendo el amor. Se están reproduciendo para llenar toda esta sabana de elefantitos. Ya son casi las 7 de la noche. Si oscurece, evidentemente va a ser una misión imposible poder encontrar un león o encontrar a los otros 4 salvajes. Pero les prometo que en el próximo safari que voy a grabar mañana voy a hacer todo lo posible, así me toque bajarme del jeep, para mostrarle todos los animales. Hoy ha sido uno de los momentos más hermosos que he vivido este año. Muchachones, miren esto, encontramos un zorro de África, un zorro africano. Hemos encontrado a nuestros amigos los hipopótamos, se están dando un baño bien refrescante, se están quitando el calorcito, se están quitando el champú y los gérmenes. Vamos a meternos a bañarnos con ellos para saludarlos. Un dato súper aterrador es que las principales causales de muerte de acá en África es por los mosquitos y en segundo lugar por los hipopótamos. Y es que aunque ustedes los vean ahí tranquilitos bañándose sin joder a nadie, son unas máquinas letales asesinas. Literalmente son unas máquinas de matar, y lo cumbre del caso es que a pesar de que son súper obesas, son demasiado rápidas y pueden alcanzar a un ser humano corriendo en una superficie plana. Así que si en algún momento veo un hipopótamo, lo menos que pueden hacer es tratar de acariciarlo o darles comida, porque no vas a estar para contarlo. Amigos míos, así culminamos esta aventura safarística el día de hoy. Lamentablemente no pudimos ver los otros animales, pero les prometo que mañana sí. Y mientras esos hermosos elefantes se van acercando a nosotros posiblemente para querernos atacar, les digo gracias por ver este video, gracias por llegar hasta acá, gracias por compartirlo, gracias por comentarlo. Y mientras subo una nueva aventura pueden ver todos los videos que están disponibles en este canal. Así que desde la sabana del Serengeti les digo Hakuna Matata, bye bye. Hasta la próxima.